Ya, Bueno, bueno, chicos, eh, continúen, continúen. ya. Bueno, entonces nos habíamos quedado en la parte de manifestaciones clínicas y pues prácticamente estas manifestaciones van a ser originadas más que todo por haber, o sea, van a estar ocasionadas por una alteración o un daño a nivel del nervio facial, lo que va a conllevar a la debilidad muscular, a su vez pérdida de la sensibilidad, prácticamente de la hemicara, como les había explicado en la clase anterior, más o menos dependiendo de la zona en donde se vaya a afectar el nervio facial, pues va a manifestarse. En este caso, hablando de parálisis facial periférica, pues se va a afectar siempre la hemicara del lado donde ocurra la lesión, ¿sí? Entonces, en sí, vamos a ver que la parálisis facial periférica es un cuadro que se va a instaurar de manera aguda o a veces subaguda y que se caracteriza más que todo por la parálisis flácida de todos los músculos de la mímica, como les dije, del lado homolateral a la lesión, tanto los músculos superiores como los músculos inferiores. Entonces aquí, como podemos observar en las imágenes, o prácticamente en cualquier paciente que presente este tipo de lesiones en el nervio facial, puede generar en reposo el surco nasogeniano, como les había dicho, del lado afectado puede estar borrado, la boca se puede desviar al lado sano. En sí, como pueden ver en el hombre que tiene el bigote, pues prácticamente va a existir una dificultad al momento de cerrar el ojo del lado paralizado. Y al intentar cerrarlo, el globo ocular se va a desviar hacia arriba y ligeramente hacia adentro, que este signo se lo conoce como signo de Bell. Y a su vez también eh, en estos casos, el párpado inferior va a estar caído y por ende se puede vertir. Esto se lo conoce como lago oftalmos. Más que todo, la inspección nosotros podemos analizar la pérdida, en este caso, de, por ejemplo, los surcos a nivel frontal. Podemos mencionar al paciente que eleve la ceja y obviamente se va a fruncir, digamos, o podremos observar los surcos frontales del lado que está sano, mientras que del lado afectado, estos van a permanecer tensos y no se van a notar. En este caso también, como les había dicho, la oclusión palpebral incompleta, el borramiento del surco nasogeniano, la caída de la comisura bucal del lado afectado. También a los pacientes se le puede mencionar o indicar más que todo que intenten silbar o inflar los cachetes, no lo van a lograr. Al momento de cuando sonríen, la boca va a estar tirada hacia el lado sano. Como les dije, no van a poder elevar la ceja del lado afectado y los lagoftalmos que les había mencionado y pues en muchos de los pacientes pueden estar como que los dientes expuestos, ¿sí? A su vez, cabe recalcar que en las parálisis facial como tal, no va solamente a dar una afectación a nivel motor. El nervio facial es un nervio mixto que no tiene únicamente una función motora, sino también tiene función sensorial, sensitiva y parasimpática, ¿sí? Entonces puede, a su vez, a la afectación motora, acompañarse con otras alteraciones, ya sea en la secreción lagrimal, salival, y a su vez también en cuanto a la sensibilidad gustativa. Eh, eso. Pásale, por favor. Ya bueno, es lo que le estaba mencionando, que en sí las funciones del nervio facial, pues no es netamente motor. Y por ende la sensorial, pues el nervio a nivel sensorial o las funciones sensoriales, pues va a ser aquellas de, por ejemplo, la percepción de los sabores en los dos tercios anteriores de la lengua, a nivel sensitivo, pues eh, a nivel de lo que sería la sensibilidad del conducto auditivo y la parasimpática en este caso pues regula el funcionamiento de tanto de la glándula salival como de la glándula lagrimal. Sí, es por eso que vamos a ver, pásale a la siguiente, tenemos unas manifestaciones que van a estar acompañando a la afectación motora, son las que vemos aquí. En este caso les puse un esquema que es, o sea, digamos el trayecto del nervio facial. En este punto, pues tenemos del lado izquierdo, o sea, donde se encuentra la D, la parte interna, y donde está el punto A, sería la parte más externa. Lo que estamos visualizando netamente es el trayecto intrapetroso
el nervio facial. ¿Y por qué menciono esto? Porque ciertas lesiones, por ejemplo, en eventos traumáticos, esta región puede estar afectada y seccionar el nervio en diferentes segmentos. En este caso, pues prácticamente esta región intrapetrosa lo que va a generar son las tres ramas. Tres ramas importantes como en que van a ser el nervio petroso superficial mayor, el cual llega al ganglio esfenopalatina y luego se dirige a lo que sería la glándula lagrimal, el nervio del músculo del estribo, ¿sí? Y a su vez también vemos que va a dar otra rama que sería la cuerda del tímpano, que este va a estar dirigida a su vez tanto a nivel de los dos tercios anteriores de la lengua como las glándulas salivales. Entonces, dependiendo del nivel en donde se pueda lesionar el nervio facial dentro de la cavidad, dentro del trayecto intrapetroso, pues va a dar, obviamente, síntomas acompañantes a la afectación motora como tal. Entonces, dependiendo de esto, pues prácticamente si es que hay un daño del nervio facial, una alteración, pues va a dar, como les dije, una parálisis ipsilateral total, ¿sí? De la hemicara del lado afectado. Entonces es lo más frecuente. Sin embargo, tanto desde del punto B al punto D, pues van a presentarse la sintomatología. Entonces el punto B como tal va a generar, a más de la parálisis, puede generar lo que es ageusia, que en este caso vendría a ser la ausencia de casi completa del sentido del gusto, en este caso los dos tercios anteriores de la lengua. La hiposialia sería la hiposalivación. En cuanto al punto C, ¿sí? Pues se presenta todo lo anterior, es decir, la parálisis, la ageusia, la hiposalivación, pero a su vez se aumenta, en este caso, pues al haber un daño previo a lo que sería el nervio del músculo del estribo, pues hay una afectación en lo que sería el reflejo estapedial, que como nos había comentado la doctora previamente, es como un reflejo de amortiguación, en donde este músculo la función de proteger, en este caso, los componentes del aparato auditivo ante estímulos sonoros demasiado fuertes. Y pues al estar dañado o lesionado el nervio facial antes de la salida de este nervio, del nervio del músculo del estribo, pues se pierde este reflejo estapedial y por ende se genera o se manifiesta como una hiperacusia. Y por último, si hay que una lesión a nivel del punto D, pues se presenta todo lo que mencioné anteriormente y se agrega la seroftalmia, ¿sí? En este caso, les había dicho que el punto A, es decir, la parálisis o la afectación motora es lo más frecuente, y esta a su vez tiene un inicio súbito. Le habíamos dicho que la parálisis de Bell se caracteriza por un inicio espontáneo súbito y a su vez tiene una remisión entre los 2 o 3 semanas de inicio del cuadro clínico. Pásale, por favor. Ahora bien, en cuanto al diagnóstico, debemos evaluar tanto la parte clínica como la parte de exámenes complementarios. Dentro de la parte clínica, hay que empezar por lo básico, toda la historia clínica, es decir, por el riesgo de que el paciente haya estado expuesto a ciertos virus como el de herpes, varicela o sea inmunocomprometido como tal. Y a su vez también debemos evaluar y analizar el tiempo de inicio de los síntomas. Si fue hace unos 2 días, hace un día, todo eso debemos evaluar. Y dentro del examen físico, pues principalmente hay que inspeccionar al paciente, realizar las indicaciones que les había dicho anteriormente y pues evaluar tanto la piel, pues del lado paralizado, pues va a estar tensa, sin arrugas, el párpado, pues prácticamente, el párpado inferior más que todo va a estar caído, em, y va a tener una ampliación de la hendidura palpebral. En cuanto a los músculos del párpado superior, que en sí van a ejercer la función de descender, estos también van a estar abolidos y por ende la lágrima eh, no se va a extender en toda la superficie corneal. ¿Y qué genera esto? Pues una alteración o un riesgo en sí de padecer queratitis o a su vez ulceraciones, ¿sí? Esto se lo conoce como epífora. O sea, del epífora en este caso no se refiere a que la lágrima no recubre toda la superficie corneal y más bien cae por rebosamiento.
Entonces no hay lubricación a nivel corneal y por ende les mencioné que puede generar unas úlceras. Entonces aquí también lo que vamos a ver es el signo de Bell que les había ya comentado, y en caso de parecias ligeras, como vemos en la imagen de la chica de acá, de la derecha, en este caso, en parecias ligeras, al momento de cerrar el ojo, con fuerza se aprecia mejor las pestañas en el lado que está afectado. ¿Sí? Esto se lo conoce como el signo de Sokwas. Em, ya, pásale a la siguiente, por favor. Ya, ahora, ¿cómo nosotros podemos evaluar todas estas manifestaciones clínicas que el paciente presenta a nivel motor? Pues podemos hacerlo mediante la clasificación de House-Bragman, que en este caso es una clasificación que define el grado de la lesión del nervio facial en grados del 1 al 6, ¿sí? Y valora más que todo la postura facial en reposo y durante el movimiento voluntario. Y a su vez también identifica si es que hay presencia de movimientos anormales durante un movimiento voluntario, que en este caso serían las sincinesias, ¿sí? Entonces aquí tenemos que va a evaluar 5 parámetros, tanto a nivel global, va a evaluar la frente, los ojos, en este caso el ojo, la boca y las sincinesias, que eran los movimientos anormales durante un movimiento voluntario, ¿sí? Sin embargo, es poco sensible a los cambios, en este caso producidos durante la etapa de recuperación de la función facial, y pues no valora en este caso la presencia en la etapa de recuperación no valora la presencia de las incinesias como tal. Pásale, por favor. Ahora, continuando con el examen clínico, como les había dicho, no es que tiene únicamente afectación motora, sino también hay que analizar. Si es que ya vemos que existe afectación motora en nuestro paciente, debemos analizar, además de aplicar la clasificación de House-Brugman, debemos analizar el resto de las ramas que les había mencionado, que pueden estar acompañando a esta afectación motora como tal. Y por ende, entonces, debemos hacer el análisis del sentido del gusto, que prácticamente si es que existe una lesión proximal a la cuerda del tímpano, pues eh, prácticamente se pierde el gusto en los 2 tercios anteriores de la hemilengua. Y el gusto se puede explorar, mencionaba cierta bibliografía, utilizando ya sea solución glucosa al 20%, cloruro sódico al 10% o ácido cítrico al 5%. ¿Sí? En cuanto al oído, pues lo que les había dicho, verificar la hiperacusia. Y pues por último también se debería realizar la palpación de la glándula parótida. Más que todo, en un cuadro de parálisis facial periférica, se debe explorar la glándula parótida de forma bimanual con el fin de identificar si hay presencia de tumoraciones que puedan estar causando el cuadro. Como les había dicho, puede presentarse parálisis ya sea o bien de forma idiopática, que es lo más frecuente, pero también ciertos traumas o tumoraciones pueden generar también este tipo de manifestaciones. Entonces hay que descartar cualquier asociación. Entonces, por ende, se hace también la palpación de la glándula parótida. Pásale, por favor. Y bueno, ya ahora pasamos a lo que serían los exámenes complementarios. En sí, los que nos van a ayudar para determinar el diagnóstico, la etiología como tal de la parálisis facial, y a su vez nos ayudarían a cuantificar en sí el grado de afectación del nervio. Tenemos para esta evaluación o exámenes complementarios tanto la parte electrofisiológica como pruebas no electrofisiológicas. En este caso, las pruebas electrofisiológicas solo se aplican ante la ausencia de la contracción voluntaria, ¿sí? Y si es que hay ausencia de contracción voluntaria, aunque fuera mínima, esto pues va a presentar un mal pronóstico. Y a su vez, ¿qué me va a determinar estas pruebas electrofisiológicas? Tres cosas, tres lesiones nerviosas, ya sea una neuropraxia, que en sí se refiere al bloqueo de la conducción y desmielinización, la axonotmesis, que es en sí la pérdida de los axones, y la neurotmesis, que más que todo se refiere en aquellas lesiones del nervio que son por origen traumático, puede generar degeneración en las fibras nerviosas, pero a su vez conservación de la vaina de mielina. Entonces eso se refiere a las neurotmesis. Y en sí, ¿cuáles son los principales estudios neurofisiológicos que nosotros podemos optar? Sería la electroneurografía y la electromiografía. La electroneurografía, pues, prácticamente
se obtiene el potencial del motor evocado, en donde valoramos más que todo la amplitud y la duración de este potencial. Y a su vez, la electromiografía, en este caso, estudia la actividad del músculo en reposo durante la contracción voluntaria, ¿sí? En este caso hay que recordar que el músculo en reposo no se va a registrar actividad eléctrica, ¿sí? Y bueno, en este caso, ¿para qué va? Estas pruebas van a estar indicadas en pacientes, por ejemplo, como les había dicho, que tengan la causa de un trauma, o sea, la parálisis producto de un trauma. También parálisis iatrogénicas, en donde al principio el nervio estaba íntegro, o a su vez también tras la reconstrucción del nervio facial, ¿sí? Pásale, por favor. Y en cuanto a las pruebas no electrofisiológicas, pues en este caso son aquellas que nos van a ayudar a determinar la etiopatogenia y si es que existe complicaciones, ¿no? Tenemos dos. Tenemos la audiometría, que va a valorar lo que sería la ausencia del reflejo acústico, y la prueba de Schirmer, que en este caso es un estudio de la secreción lagrimal. La prueba de Schirmer en este caso se hace con una tira de papel muy pequeña, delgada, de 5 milímetros, mencionaba, y pues se deja un extremo a nivel de el párpado inferior, en el extremo inferior, ¿sí? Y pues aquí lo que se va a cuantificar es la secreción lagrimal. Alrededor de unos 5 minutos se debe dejar este tipo de tira a nivel del párpado, para cuantificar en sí la secreción lagrimal en este caso. Y el punto de corte va a ser 15 milímetros, ¿sí? Y bueno, con respecto a las pruebas de imagen, prácticamente solo está indicado en los casos en donde los signos y síntomas que o sea, no se sospeche netamente de una parálisis los estudios de imagen en parálisis periféricas no está indicado. Como les había dicho, para poder descartar sería óptimo usar una prueba de imagen, pero ¿en qué casos? Cuando la parálisis más que todo es progresiva. Les había dicho que la parálisis periférica, facial periférica, va a ser súbita, espontánea. En 1 o 2 días ya se instaura el cuadro y pues prácticamente en va a tener una remisión a las 2 o 3 semanas, ¿sí? En este caso, si es que presentamos una parálisis progresiva que sea bilateral, recuerden que la parálisis periférica podría ser bilateral, pero generalmente se presenta unilateral. Si es que existe a su vez empeoramiento pasadas las 3 semanas, o a su vez existe mejoría y luego empeora nuevamente, debemos pedir una prueba de imagen. ¿Por qué? Porque debemos descartar una de las causas de parálisis facial, que puede ser un tumor, ¿sí? Pásale, por favor. Y bueno, en este caso el diagnóstico diferencial, primero hay que determinar si es que es parálisis facial central, parálisis facial de origen periférico. En este caso, pues se puede hacer mediante las manifestaciones clínicas. Habíamos dicho que la parálisis periférica es afectación de la hemicara, ¿sí? Tanto superior, inferior, del lado homolateral o equilateral de la lesión. Mientras que la central, en este caso, únicamente es el cuadrante inferior, contralateral a la lesión. Y pues aquí que vamos a observar en estos pacientes que presenten hiperacusia, pues es periférica, hipogeusia y también seroftalmia, pues va a ser prácticamente característico de una parálisis facial periférica, versus estos signos no se van a encontrar en una parálisis central. Ahora también tenemos ciertas consideraciones extras que merecen atención. En este caso tenemos la enfermedad de Lyme, que es la primera causa de parálisis bilateral, y pues esto, recuerden, se produce por una picadura de garrapata, y pues lo que va a generar es esta erupción sólida roja conocida como el ojo de buey, y pues que va a estar presente en los primeros 3 días después de la picadura, ¿sí? Y entonces, o sea, recordar que esta enfermedad también puede estar asociada a una parálisis, pero también es por eso que les había dicho que debemos recopilar en la historia clínica todos los antecedentes, cualquier hecho importante que me ayude o bien a confirmar o descartar,
¿sí? También tenemos el síndrome de Ramsay-Hunt. En este caso es la parálisis periférica aguda que se va a acompañar de ortalgia intensa y a su vez una erupción muy dolorosa sobre el pabellón auricular. Esto va a estar dado más que todo por una infección del herpes zóster a nivel del ganglio geniculado, ¿sí? Y por último tenemos el síndrome de Melkerson-Rosenthal, que se va a caracterizar por episodios recurrentes de parálisis facial, ya sea unilateral o bilateral, ¿sí? Pero lo característico es que se va a acompañar, además de la parálisis, de edema labial a nivel de párpados, cara, y también vamos a tener ese signo de lengua fisurada, ¿sí? A su vez es un cuadro que tiene una posible base hereditaria. Pásale, por favor. Ahora bien, con el tratamiento netamente, vamos a empezar, mencionaba la bibliografía que se puede usar en los corticosteroides, en este caso sería lo óptimo iniciar dentro de los primeros 3 días de haber iniciado las manifestaciones o por la parálisis. ¿Y con qué corticosteroide? Con prednisona ajustada a 1 miligramo por kilo durante 5 días y con reducción progresiva de 10 miligramos los días sucesivos hasta llegar a 0. En cuanto a las embarazadas, pues es recomendable durante el tercer trimestre o en la primera semana tras el parto. Y en cuanto a los antivirales, es importante mencionar que prácticamente su uso puede ser controvertido como tal, porque o bien puede ser por una causa infecciosa o bien no, en la parálisis facial periférica. Y pues dentro de los antivirales, el recomendado a usar es el valaciclovir, 1000 miligramos 3 veces al día por 7 días, ¿sí? También debemos tomar en cuenta que tanto en el uso de de antivirales en embarazadas y niños o sea, debemos relacionar tanto el riesgo como beneficio de usar antivirales en esta población. Y lo más importante, pásale por favor. Lo más importante, como les había dicho, aparte del tratamiento, a más de lo que hemos visto lo farmacológico, también es la protección ocular. En este caso, por el hecho de que al no poder cerrar los párpados correctamente, pues va a haber esta afectación, a su vez no está lubricado, es la seroftalmia, a su vez también la epífora, que se va a estar presentando en este caso de parálisis facial periférica, debemos proteger en sí al ojo. Sí, del lado afectado. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues con gafas de sol, con protección lateral. ¿Para qué? Para evitar la irritación de los rayos solares o polvo, cualquier agente externo, ¿sí? En cuanto a la lubricación ocular, pues se puede hacer con ungüento oftálmico, lágrimas artificiales y más que todo la oclusión ocular nocturna, ¿sí? Utilizando un parche de oclusión o cámara de retención húmeda como vemos en la imagen. Pásale, por favor. Y ya para ir terminando, en este caso se hablaba también de la rehabilitación, ¿sí? Terapias de rehabilitación o también la parte quirúrgica. Sí, prácticamente la rehabilitación va a estar indicada en aquellos cuando tengamos un estudio electrofisiológico, prevea una un alto riesgo de secuelas, por ejemplo, si es que presenta axonometesis en grados de la escala de Houser-Brockman superior o igual a 3, ¿sí? O en casos de la parte quirúrgica, pues estaría indicada netamente en aquellos en donde la prueba electrofisiológica muestra una pérdida de activación superior al 90% en las 2 primeras semanas, ¿sí? Y pues, ¿qué método se puede usar para poder descomprimir esta parte del segmento del nervio facial que se encuentra afectado? Pues puede utilizarse o bien una reconstrucción directa, técnicas de reinervación y también injertos microvascularizados. Pero esto es como que ya la última etapa terapéutica. Sí, generalmente, como les dije, se remite a las 2, 3 semanas más el tratamiento que oportuno pues prácticamente puede remitir en ese tiempo, ¿sí? Con el tratamiento farmacológico y también con la protección ocular. Y eso sería todo. Muchas gracias. Chévere, muy bien. A ver, chicos, como ustedes me dieron el examen, están pero
pilitos en el tema, ¿no es cierto? Porque les fue súper bien. Tus caras, habla en serio. ¿Qué tal les fue en el examen? Cuéntame. Por ahí Kevin está con la mano en la pena. El resto están ahí, Dios mío. El John se coge la cara. Mejor se tapan, se ríen. Ya está bien, ya entendí. Sin comentarios del examen. A ver, chicos. Puntos claros, ¿ya? Primero, la parálisis facial, ustedes ya saben, hay signos muy claros en los cuales nos permite diferenciar lo que es la central de la periférica. Segundo, ustedes tienen que ver si es que hay algún síndrome asociado, como el síndrome de ¿qué, Jesús? ¿Qué síndrome es el que se puede asociar? Estaba casi en las últimas fotos entre los diagnósticos diferenciales. Es que no quiero caer en la ignorancia, pero ese era el de Ramsey. Ramsey-Hunt, muy bien. Ya estás muy bien, Jesús. Ya, entonces, esas son cosas que, perdón el sonido de fondo, ¿no? Esas son las cosas que nosotros debemos ver. Ahora bien, primero, el diagnóstico, ¿con qué escala era, Emily? No sé cómo se pronunciaba, pero era Brackman House algo, no, no me acuerdo. House Bragman. Ya, acuérdense de Doctor House, la escala de House Bragman, ¿ya? Entonces, esa escala nos permite dar el diagnóstico y ver en qué etapa está. Lo que a nosotros siempre nos han dicho, tanto en el posgrado como en las guías, es que cuando llegue un paciente con parálisis facial, ustedes hagan un video haciendo todos los movimientos que le pide la escala, con el objetivo de que como ustedes son los primeros que le valoran, una vez que dan el tratamiento puedan ir haciendo el seguimiento. Porque para ustedes puede parecer un House Bragman 1, tal vez para otros se quede entre un 2, un 3, o sea, a veces hay un poco de discrepancia en eso. Entonces es mejor hacer un videito con el paciente y eso les va a ayudar bastante para el seguimiento. A ver, Lizeth, cuéntame, ¿cuál es el tratamiento? Te voy a poner un peque caso. Paciente femenina sin antecedentes que llega con una parálisis, tú ya le diagnosticas, es un House Bragman 3. Entonces tú decides dar el tratamiento. Cuéntame, ¿cómo le pones la receta? Un dato, la paciente pesa 83 kilos. Bueno, le daría tratamientos con corticosteroides, decía que era prednisona 1 miligramo por kilogramo, entonces si pesa 80, le daría 80 miligramos en 15 días y cada día le iría reduciendo 10 miligramos al día. ¿De cuánto viene la prednisona? Eh, De 2.5, creo. Muy bien, Jesús, 20 miligramos. ¿Ya? A ver, vamos, Lizeth, sigamos desarrollando el caso. Tal vez sabes si es que hay una dosis máxima en la cual dar. No, doc. ¿No? Si viene un paciente que pesa 98 kilos, ¿también le das 98 miligramos de prednisona? Alguien que diga sí, alguien que diga no, cuénteme. Es esta Sí, sesión. yo creo que no, me parece que es 60 miligramos días de dosis máxima. Perfecto, muy bien. Entonces la dosis máxima es 60 miligramos. Por eso les puse el caso, porque realmente, como dice el texto, 1 miligramo kilogramo, pero si pesa más, nosotros tenemos una dosis techo. Realmente hay estudios que nos han demostrado que si ustedes dan prednisona a dosis tope por 7 días y suspenden, no pasa nada, no hay alteración del eje. ¿Sí?
Entonces ustedes pueden dar tranquilamente, digamos que viene nuestra paciente que pesa 83 kilos, le doy 60 miligramos al día en una sola dosis por 7 días y suspendo, no pasa nada. No siempre se den dosis decreciente, ¿ya? O si ustedes ven por ahí una prescripción, no es que está mal. También es correcto hacer eso. Si es que yo me extiendo a 21 días, sí tendría que hacerlo en dosis decreciente porque hay algunas guías que nos indican que a partir del 10º a 15º día sí puede haber una alteración del eje, ¿ya? Eso tengan presente. Ahora, a ver, Lisa, continuemos. Dice que la prednisona viene de 20 miligramos. ¿Cómo le dices que se tome las tabletas? Sabiendo que la dosis máxima es 60. Entonces ahí sí le diría que se tome 3 tabletas al día. Que Ya, serían, doctorita, ¿me puedo tomar a las 8 de la noche? no dije horario, entonces yo considero que Y doctorita, si es que no como, no importa que me tomen las tabletas a las 8 de la noche. Porque eso tiene que estar en tu receta, ¿no es cierto? ujú, Ya, acuérdense, chicos del eje. Ustedes tienen que dar el corticoide siempre en la mañana, ¿sí? Esto ya han de haber visto en fármaco. Entonces ustedes le van a decir a su paciente que se tome las 3 tabletas juntas después del desayuno, lo recomendable, antes de las 8 de la mañana, después del desayuno, siempre con estómago lleno. Sí, acuérdense que el corticoide es gastrolesivo. Entonces ustedes en su receta le van a poner eso, ¿sí? Entonces es importante que ustedes vean. Y en 7 días se le hace una nueva valoración. Como les digo, se le hace un nuevo video y ustedes pueden hacer el comparativo. Entre las pruebas diagnósticas, ¿qué examen de imagen es el que pedirían? Ahí decía que en ciertas situaciones sí se pueden pedir exámenes de imagen. John, expusiste tú, ¿verdad? Sí, doc. Ya, cuéntame, ¿qué examen pides? O sea, sería... Solo decía no, imagen, doctora. sí, no me acuerdo la verdad, doc. Es un me olvidé. ¿Qué creen ustedes que me Una serviría más para valorar un tumor? ¿Una tomografía o una resonancia? Exacto, doc. Ataque. Tomografía. La tomografía. ¿Eso me sirve más para valorar un tumor? ¿Seguros? ¿Quién ha puesto el semestre? Una resonancia, doc. Ah, ya, muy bien. Ya, chicos, acuérdense, siempre tejidos blandos es una resonancia. Doc, Entonces, se va a terminar la dígame, reunión, ya le mandamos otro link, ya, porque ya ya se no hay acabó ningún ahorita. problema. Ya se acabó, ya, ok, Gracias. chao, chao. Resonancia es un examen que vamos a realizar solo cuando tengamos esas dos indicaciones, que sea una parálisis progresiva o que empeore después de un tiempo, o que aparte de eso sea una parálisis recurrente del mismo lado, ¿no? Porque sí hay que pensar ahí en una lesión tumoral. Y los diagnósticos diferenciales que ya habían mencionado. Muy bien, chicos. ¿A quién expone? A mí lo de los trayectos facial. Eso, y eso que ya ahorita expuso una partecita, ¿viste que te faltó? Sí, sí, doc, ya proyecto. Ya. Chévere, dale, rapidito, un recuento así, rapidito del trayecto de nervio facial. Hazme anfitrión. Jesús, hazme anfitrión. Mira, si puedes compartir ahí. Sí, yo puedo.
¿Sí me escuchan ahí? Sí, Ya. Entonces, vamos a partir de que el nervio facial va a tener dos trayectos. Un trayecto intrapetroso que va a salir de la fosa craneana posterior y se va a dirigir oblicuo y hacia arriba y hacia adelante. Lo voy a dar un poquito rápido porque sí lo detallé bastante. Entonces, vamos a ver aquí que después de la dirección que les mencioné, va a pasar encima y delante del nervio vestíbulo, el vestíbulo coclear, y va a estar cruzando la arteria cerebelosa anterior inferior. Ya. Después se va a meter en el conducto auditivo interno. Y ya en el conducto auditivo interno vamos a ver que ambas raíces van a penetrar. ¿Cuáles raíces? Las raíces sensitivas y motora. Y va a penetrar junto a la arteria laberíntica y el nervio vestíbulo coclear. Ya. Ahora tenemos que este se va a dirigir en el conducto auditivo interno de manera medial a lateral. Y aquí es donde va a penetrar en lo que es en el canal facial. Y aquí va a separarse el vestíbulo coclear del facial. Entonces, ya en el canal facial vamos a tener tres segmentos que son muy importantes. Primero, aquello que va desde el canal facial hasta la rodilla. Y aquí es donde ya se van a fusionar la parte sensitiva y motora del nervio facial y va a llegar hasta la rodilla. Este es el segmento laberíntico y aquí vamos a tener que medial está la cóclea y lateral va a estar el vestíbulo. Entonces vamos a tener que en este extremo lateral va a estar la rodilla, que es diferente al codo, que ya les voy a mostrar en otro segmento. Entonces aquí en esta rodilla es donde la raíz intermedia y la raíz motora del nervio facial se van a unir formando el ganglio geniculado. Entonces vamos a tener el segmento timpánico que va a ir desde la rodilla hasta el codo. ¿En qué dirección? De atrás hacia lateral y medial vamos a tener al vestíbulo y lateral a la cavidad timpánica. Ya, vamos a tener que se va a pasar por el nervio, por encima del músculo tensor encima del músculo tensor del tímpano y va a pasar por encima de la ventana oval y se va a dirigir en dirección anterior-inferior por el conducto semicircular lateral. Ya aquí vamos, por aquí estaría el codo. Entonces vamos a tener el tercer segmento, que es el segmento mastoideo, que va a ir desde el codo hasta el agujero estilomastoideo, en donde ya termina la porción intrapetrosa. Entonces aquí va a salir junto a la arteria estilomastoideo. Ya. Y aquí, como ya le mencioné, ya al salir del foramen estilomastoideo ya sería el trayecto extrapetroso. Y aquí tenemos dos segmentos muy importantes, el segmento supraglandular y el segmento intraparotídeo. ¿Por qué se llaman así? El supraglandular porque va a ir encima de la glándula parótida, y el segmento intraparotídeo porque va a ir dentro, va a penetrar la glándula parótida. Aquí vamos a tener que va a entrar por detrás de la celda parotidia y va a penetrar obviamente la celda parotidia y va a tener que mediar tener eh, la arteria estiloides y el músculo estiloioideo y el lateral vamos a tener el vientre posterior del digástrico. Ya vamos ya pasando al segmento supraglandular, vamos a tener el intraparotidio, en donde se va a dirigir oblicuo hacia abajo y hacia adelante y este va a tener una longitud de 1.5 centímetros. Y aquí es cuando ya van a empezar los ramos terminales. Ya. Habiendo terminado la parte intrapetrosa y extrapetrosa, vamos a tener los ramos. Vamos a partir de los ramos colaterales del nervio intermedio, que van a llevar lo que es fibras parasimpáticas y obviamente del gusto. Y vamos a tener en primera instancia el nervio del cuerpo, el nervio cuerda del tímpano, que va a atravesar la porción intrapetrosa temporal en un trayecto oblicuo y ascendente y anterior. Y este va a cruzar la cara medial de la membrana timpánica. Ya. Luego de haber cruzado la cara medial de la membrana timpánica que está aquí, aquí está el nervio. Va a dirigirse oblicuo, descendente y anterior y se va a unir al nervio lingual, que es este de aquí. Aquí es donde se une. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta va a llevar las fibras parasimpáticas al ganglio submandibular y va a recibir de color azul, como ven, las fibras gustativas de los 2/3 anterior de la lengua. Ahora vamos al nervio petroso mayor. Y este va a salir del ganglio geniculado, que como ya lo mencioné, es de la parte intrapetrosa, en donde se van a unir las fibras sensitiva y motora del nervio. Y aquí va a salir en un trayecto anterior y medial. Ya aquí está el nervio, ya
dirigiéndose en esa dirección, vamos a llegar que va a llegar al ganglio rasgado. Y luego, aquí va algo bien, muy importante. Luego de pasar por el conducto pterigoideo, este se va a unir al nervio petroso profundo. Este es el nervio petroso mayor y este es el nervio petroso profundo. Y aquí es donde se van a unir y va a formar el nervio del conducto pterigoideo. Ya, ahora tenemos otro, el ramo comunicante del plexo timpánico. Este va a llegar medial a la va a llegar a la medial a la cavidad timpánica. Y por otro lado tenemos el ramo comunicante nervio vago, que este se va a unir acá, pero después de salir por el foramen o al agujero estilomastoideo. Ahora tenemos los ramos colaterales del nervio facial, que sería la parte motor. Aquí tenemos un intrapetroso, y que va a estar antes del agujero estilomastoideo, y un estapetroso después del agujero estilomastoideo. Entonces tenemos el nervio del estapedio, que va a dirigirse de manera anterior y va a llegar a la cavidad timpánica y va a inervar el músculo del estribo. Y mientras, por otro lado, tenemos los ramos extrapetrosos, que aquí está el agujero estilomastoideo, y este vamos a tener una parte que es el ramo comunicante para el nervio glosofaringeo, que es este, que se va a dirigir medial y delante de la vena yugular interna y va a llegar al ganglio inferior del glosofaringeo. Ya. Por otro lado tenemos el ramo del digástrico, que va a llegar al vientre posterior del músculo digástrico, y el ramo estiloioideo, que va para el músculo estiloioideo. Y por otro lado tenemos el nervio auricular posterior, que va a pasar por entre la apófisis mastoidea, que está aquí, y el conducto auditivo externo. Y aquí vamos a tener dos ramas, aquí está. Vamos a tener la rama auricular, que va a inervar lo que es el músculo posterior de la oreja, y el ramo occipital, que va a llegar al músculo occipito frontal. Ya, también tenemos una porción superior. En esta porción superior vamos a tener el nervio frontotemporal, que va a formar el plexo de Henle, y aquí vamos a tener unos ramos temporales y unos ramos cigomáticos. En los ramos temporales van a inervar lo que es los músculos de la mímica, y los ramos cigomáticos van a inervar lo que es la porción lateral del orbicular de los ojos y la mímica, y se va a comunicar con el nervio infraarbitrario. Y por otro lado tenemos los nervios buccales superiores, que son para el bucinador y el orbicular de la boca. Por otro lado tenemos la porción inferior, donde vamos a tener el nervio cérvico-facial, y vamos a tener tres ramos. El ramo bucal inferior, que va a inervar el músculo risorio, el bucinador y el auricular de la boca. El ramo marginal de la mandíbula, que va a inervar los músculos de la mímica debajo de la hendidura bucal, vamos aquí. Y el ramo cervical, que va a inervar el platisma y el depresor del labio inferior. Y eso es todo de forma rápida de los ramos de los nervios. Chévere, muy bien. Me gustó bastante esa foto. Chicos, con esa foto ustedes pueden entender por qué se da toda la escala de Gauss-Bragman. Si ven la inervación que tiene y a dónde va cada ramo. Y según eso nosotros vamos dando el valor de cada pérdida o cada hipofunción del nervio, ¿no? No se olvide. Chévere, muy bien. Vamos con los casos. ¿Quién empieza? Yo, Doc. Ya, dale, Daita. Ya. Ya. Bueno, para iniciar con los casos clínicos, el primer caso clínico es acerca de trauma nasal. Pásale, por favor. Entonces, es un caso clínico que se vio en consulta, pero es un poco adaptado porque no tenía toda la información. Entonces, bueno, es un paciente masculino de 23 años que jugando fútbol recibe un fuerte golpe en la cara, refiere dolor y epistaxis que se dio espontáneamente. Al examen físico se evidencia equimosis, deformidad, edema y crepitación ósea. En el servicio de emergencia se solicita radiografía de huesos propios de la nariz que reiteran el diagnóstico de fractura nasal y se descartan fracturas asociadas. Pásale. Hasta ahí. No le pases todavía.
A ver, chicos, todos van a poner en el chat cuál es la sensibilidad de la radiografía para fractura de huesos propios. Pongan todo rapidito en el chat. Ya, muy bien. Kevin Castillo es el que está correcto, 66%. ¿Ya? Muy bien. Entonces, chicos, según esto, tomando en cuenta que la radiografía tiene una sensibilidad súper baja, que es del 66%, no se olviden nunca eso. ¿Cuál es el gol estándar para el diagnóstico de fractura de huesos propios nasales? Pongan en el chat. Ya, todos ponen TAC. TAC en fractura compleja. Exploración clínica. Maniobra cuadridigital. La valoración clínica, chicos, tiene la misma sensibilidad para el diagnóstico que la tomografía. La diferencia es que no le sometemos al paciente a radiación en vano. Entonces, la valoración o para el diagnóstico de un paciente con fractura de huesos propios, hagan primero la valoración por el otorrino antes que pedir una tomografía, ¿ya? La tomografía en casos complejos, como bien lo dijeron. Chévere, Daya, dale. Listo, Doc. Siguiente. Ya, bueno, ahí están las imágenes del paciente, pero esto ya era, a ver, 5 días posterior al incidente, porque ya vino para la reducción. Sin embargo, aún se puede ver un poco de equimosis infraorbitaria y a nivel de la nariz también. Pásale, por favor. Ya, bueno, aquí yo les puse, como ya habíamos hablado anteriormente en trauma nasal, habíamos tenido, bueno, les había presentado acerca de un algoritmo o en cuanto a qué se debería hacer en los distintos casos de presentación de un trauma nasal. Entonces, como les había mencionado y como mencionó la doc, el principal, el diagnóstico se va a realizar por clínica, que tiene la misma sensibilidad que la tomografía. Ahora, pero van a haber distintas fracturas en las que se necesita una reducción quirúrgica o una reducción ortopédica. Entonces, básicamente, o lo principal dentro de esto, hay distintos tipos de fractura, evidentemente, pero podríamos reducir como esto a, si hay una afectación mayor al 50% de la anchura nasal, necesitaremos ya una reducción quirúrgica, una reducción abierta. Pero si esta solo es menor del 50% y es un desplazamiento unilateral o bilateral de la anchura de la nariz, menor al 50% de la anchura de la nariz, se realizará una reducción cerrada. Ya, pásale. Ahora, entonces, tomando en cuenta el caso, es importante ya como que tomar en cuenta el manejo que se le va a dar. Entonces, principalmente sabemos que el paciente llegó a emergencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se hace en emergencia? Se le va a dar analgesia, se le evalúa, vemos como los signos y síntomas que presenta el paciente y en este caso lo que en emergencia se hace sería derivar al otorrinolaringólogo. Ahora, en cuanto al
como de forma rápida el manejo, se mencionaba que se puede tratar o se puede realizar la reducción de 1 a 3 horas posterior a la lesión antes de que se presente un edema significativo. Sin embargo, se mencionaba que no todos los pacientes van a venir como tan rápido a la consulta posterior al incidente. Entonces, por lo cual se necesita una reevaluación de 3 a 7 días esperando como que el edema disminuya para así poder realizar la reducción. En adultos, el tiempo estimado para realizar la reducción era de 5 a 10 días y en niños de 5 a 7 días. Pásale, por favor. Ya, en cuanto a la reducción, lo que vamos a hacer principalmente es administrar anestesia local en los 3 puntos que ya vimos, bueno, como que en esta forma de triángulo, como ya habíamos visto anteriormente. Entonces, lo que se puede utilizar, bueno, lo que vamos a bloquear sería el nervio supratraqueal y los infraorbitarios en cada lado. Y también se mencionaba que se debe realizar la punción en la base de la región anterior del tabique. Ahora se puede usar lidocaína con epinefrina, puse 2 veces sin epinefrina, perdón, es sin epinefrina y con epinefrina al 1 o al 2%. La dosis sería 4,5 miligramos por kilogramo de peso en la dosis de lidocaína sin epinefrina, y con epinefrina era de 7 miligramos por kilogramo de peso en el caso de lidocaína con epinefrina. Ahora, puedes darle un clic más. Ya, y bueno, no se ve bien, pero ahí la doc le estaba realizando estaba dando anestesia local en los 3 puntos. Vemos supratraqueal y el infraorbitario a cada lado. Ya, pásale. Ya, ay, no se puso. Bueno, no importa, porque igual se va a ver en el video. Pero básicamente lo que está en la diapo era cómo se realiza la reducción cerrada. Entonces, luego de administrar ya la anestesia general, perdón, la anestesia local, lo que vamos a hacer es que vamos a insertar ya sea bien como que el equipo para realizar la reducción, que sería el elevador de Boyce, o también de Boyce, perdón. Y lo que también se podría utilizar el dorso del mango del bisturí, o incluso se menciona que también se podría utilizar tijeras mayo cerradas. Esto para colocados debajo de los fragmentos deprimidos hasta alrededor de 1 centímetro del ángulo nasofrontal y en dirección y con fuerza y en dirección opuesta a la fractura para elevarlos y regresarlos a su lugar. Lo que la doc me supo mencionar en cuanto a la consulta es que ella prefirió usar, por ejemplo, lo del mango del bisturí, ya que el equipo para realizar la reducción cerrada podría ser, era como más traumático, para realizar la reducción. Ahora, bueno, después de realizar la reducción y frente a una reducción cerrada realizada adecuadamente, puede que se logre la reducción espontánea del tabique, de un tabique desplazado o fracturado. Pero en el caso de no lograrlo, se puede utilizar los forceps para acomodar el tabique lesionado. Pásale, ahora sí el video. Justo eso es lo que les decía Daya, chicos. Si ven cómo se va hacia el lado opuesto de la fractura, se hace la reducción. Y como en este caso era una fractura de tipo impactada, es decir, el huesito estaba hundido hacia la parte, hacia la base de la nariz, lo que se hace es hacer un movimiento hacia arriba y luego comprobar que se haya hecho la reducción. Usualmente,
cuando son como que los huesitos mucho más, están mucho más fracturados o una dislocación mucho más presente, suena bastante fuerte. En este caso no sonó mucho, pero sí se sintió y se vio la forma de la nariz. Y ya, en cuanto a los cuidados después de la reducción, lo que se mencionaba es el uso de, bueno, frente a una reducción exitosa, se procedería al uso de gasas de algodón impregnadas con antibiótico intranasal para mantener de esta forma un soporte estructural. Estos deberían retirarse en el lapso de 3 a 5 días. Y también lo que se podía utilizar en cuanto y en relación a este soporte estructural que se le va a dar posterior a la reducción son las férulas. Previamente, antes de colocar este termoplástico maleable o la férula de yeso, lo que se recomendaba era el colocar una cinta protectora para cubrir el dorso de la nariz, obviamente limpiar, colocar la cinta protectora en el dorso de la nariz y para así igual mejorar y lograr un soporte estructural de la nariz. Y estos se deberían retirar de 7 a 10 días y ya se ha logrado la estabilidad de la misma. Y en cuanto a este caso, eso sería todo. Pero algo importante que hay que mencionar, y como ya les había dicho en la expo de trauma nasal, algo importante de mencionarse dentro de las complicaciones de un trauma nasal sería el hematoma septal, que es de un abordaje inmediato para así evitar una posible perforación e incluso la necrosis del tabique y el colapso de la nariz. Y ya, eso sería todo por el caso de hoy. Muchísimas gracias. Chévere, muy bien, Dayita. ¿Quién expone el siguiente? Toca el caso clínico de epistaxis. Chévere, chicos. ¿Me presento nomás o...? ¿Tienes en diapositivas? Ajá, Ya, dale. ya es corto. Chévere, Kevin, vamos. No sé si no puede... Ya le digo que me comparta. Yo ya tengo el mío, sí, yo le puedo compartir el Lipacusi. Espérate, Mm, ya le comparto, no solo que estoy esperando que alguien me comparta porque no soy anfitrión. Dale, Kevin, te esperamos. Gracias, Jesús. Ya vemos el tuyo. Ya. Compártele, John, por favor. Voy. Ah, Ya, entonces, pasar a la siguiente. Bueno, entonces empezamos con la anamnesis. Es un paciente masculino. Hay que tomar en cuenta siempre los datos de filiación porque ya habíamos visto, ¿verdad? De cuando es una anterior, cuando es una posterior. En la posterior, sobre todo, ya puede ser sobre todo en pacientes adultos mayores con antecedentes de hipertensión. Entonces tenemos un paciente masculino, es joven. De niños adolescentes es muy frecuente. La anterior, de 23 años de edad, etnia mestiza, nacido el 8 de marzo del 2000, reside en Quito, La Coruña, casado, instrucción secundaria completa, es estudiante, católica y grupo sanguíneo ORH positivo. Es también importante por si acaso tengamos sangrados masivos que necesiten concentrados. Ya veremos después un algoritmo que les tengo. El motivo de consulta es sangrado nasal, lo que nos dice el paciente. Antecedentes patológicos personales, alergia a las pasas, farmacológicas a todas las penicilinas y los AINES. Tuvo una anafilaxia hace 14 años, una gastritis diagnosticada hace un año y tratada
con pantoprazol, 40 miligramos BID, con zinc, porque sabemos que el pantoprazol inhibe la reabsorción del zinc. De familiares, madre hipertensa, hay que tener en cuenta eso. Padre con hipertrofia prostática benigna. Mencionaba que los abuelos paternos y maternos también tenían antecedentes de hipertensión arterial. Pasar a la siguiente, y también fallecidos por infarto agudo de miocardio. En la enfermedad actual, ¿qué sucede? Este paciente desde el 2015 presenta epistaxis de aparición repentina, con una duración de 5 minutos por episodio. Entonces, mensualmente suele presentar 2 episodios en promedio. El día miércoles 4 de julio de 2023 a las 12 p.m., antes del almuerzo, presentó nuevamente una epistaxis sin causa aparente. El volumen que perdió es tal que requirió varios pañuelos y papel, por lo que acudió al servicio de urgencias del Hospital Pablo Arturo Suárez. Los signos vitales, por suerte, no hay signos de alarma. La presión arterial está a 113/69, frecuencia cardíaca 110, respiratorio y temperatura, rangos normales, el peso de 80 kilogramos. Pásale a la siguiente. Pregunta. ¿El sangrado siempre fue de la misma fosa o fue de ambas fosas nasales? No recuerda, pero por lo general suele ser unilateral, y si es muy abundante se suele pasar a la otra fosa. Es muy raro cuando Ya. de las O dos. sea que solo era de un lado el sangrado, Ajá, sí, de un lado mencionó. pero siempre le Bravo. sangraba el mismo lado. No, a veces le sangraba, por ejemplo, un episodio del lado izquierdo, otro episodio del lado derecho. No siempre de la misma fosa. Perfecto, continúa. Ya. Entonces, en el examen físico, pasa a la siguiente. Lo que se hace a priori siempre es con el espéculo nasal. Se hace una inspección para visualizar, ¿verdad? Los cornetes y la ubicación del sangrado. En este caso, como pueden observar, es un caso inventado. Las imágenes son el caso es real, pero las imágenes no son son de internet. Sí, Pero son de Google. de up to date. Entonces, aquí, a simple vista, podemos ver que el sangrado continúa y está en el plexo de Kieselbach, ¿verdad? También llamado el área de Little. Y lo que vemos en una rinoscopía anterior, como siempre, como ya los que hemos rotado en la consulta, los cornetes, y tenemos también el septum. Entonces, tenemos sobre todo el más prominente, algunos incluso refieren que parece un pólipo, pero no es el más prominente, es el inferior. Y tenemos el medio, el superior no se alcanza a ver, y el septum. Entonces, ¿cuál es el manejo? ¿Qué es lo que hacemos primero? Pásale a la siguiente. Ya. Entonces, hay que identificar si es anterior o posterior. Sabemos que la anterior en un 90% se da por el plexo de Kessler, y eso lo evidenciamos en la rinoscopía anterior. ¿Qué pasa cuando es muy profuso, y cómo podemos distinguir de una posterior? Del posterior es del plexo de Woodruff, es del 10%. Es muy importante porque el tratamiento va a ser distinto. Entonces, por ejemplo, podemos hacer las maniobras de Trotter, hacer que el paciente se incline, y sobre todo cuando visualizamos la rinofaringe, vamos a tener un goteo posterior. También nos puede consultar el paciente por una hematemesis, es decir, se ha tragado la sangre. Entonces, un goteo posterior. Cuando se inclina hacia adelante, visualizamos si la orofaringe está seca y solo hay sangre adelante, epistaxis anterior. En cambio, si hay escurrimiento retronasal, hay epistaxis posterior, a pesar de una vez limpiada la orofaringe, más la maniobra de Trott, que es, como podemos observar ahí, la presión digital. Hay que evitar al paciente que se incline hacia atrás,
como nos menciona aquí, de un inicio, a veces la abundante sangre puede asustar, mantenemos la calma y con el sangrado activo lo manejamos con el ABCD. Vemos si las vías aéreas están permeables, la respiración y la circulación normal. Entonces, con este algoritmo, si está normal, podemos hacer el tratamiento conservador, como ya hemos venido diciendo. Y si no, hay que resucitar. Entonces, sobre todo, obtener una consulta, como dice NT, que es Ear, Nose and Throat, que al consultar al otorrino por el sangrado y notificar, preparar el quirófano, por si acá, cuando está hemodinámicamente inestable. Si no, como hacemos tratamiento conservador. Hacemos que el paciente se incline de la cadera hacia adelante y hacemos un escurrimiento, bueno, hacemos la presión digital, la presión debajo de los huesos nasales, en ambas alas, apretando sobre el septum. Esto, algunos mencionan hacer 3 minutos, hacer durante 3 minutos por hasta 5 ocasiones, lo que nos daría 15 minutos. Otros hacer durante 10 minutos. Aquí hay una discusión porque el uso de la oximetazolina, ¿verdad? De la Frin como spray, un vasoconstrictor, algunos utilizan, otros no, dicen que no suele estar muy recomendado. Por lo general, solo la maniobra de presión durante 15 minutos. ¿Qué pasa si no para? Aquí tenemos, si el sangrado persiste, hay que hacer realizar una rinoscopía e identificar la fuente, si es anterior o si es posterior. En cambio, si se detiene, solo una vez detenido el sangrado, se observa y se hace el alta y el seguimiento. Eso es cuando si está sangrando. Entonces seguimos. Espero que sí me estén siguiendo en el algoritmo. Entonces dice, la fuente de sangrado es anterior. Si es que sí, si es que el sangrado persiste después de las maniobras de presión digital, podemos hacer el procedimiento químico o la electrocauterización. Y el químico con el sulfato de plata o la electrocauterización Cauterización química. Sí, cauterización química o la electrocauterización, ya. Del sitio, en este caso era unilateral. Y si no sirve la electrocauterización, hacemos el taponamiento anterior. Aquí tenemos las opciones, ya sea con balón, podemos utilizar ácido tranexánico, o también hay estas espumas o gel trombogénicos. Aún así, si el sangrado persiste, hay que ver si es bilateral. Hacemos ahí dice perform bilateral anterior nasal packaging, que es el taponamiento nasal en ambos lados. Y si no, hacemos el alta y seguimiento. Pero si persiste, eso es las últimas partes del algoritmo, saber si es posterior. Si es posterior, ya sabemos, podemos utilizar la sonda Foley, la que se utiliza para la sonda vesical, y el taponamiento posterior, como ya hemos visto en la clase, y la consulta por otorrino. Y si no, igual siempre hay que consultar, pero con seguimiento. Y hay que identificar los factores de riesgo, si hay dificultad respiratoria. Y, por ejemplo, en el diagnóstico diferencial, siempre hay que tener en cuenta las trombocitopenias, si es que el paciente ha estado con antiagregantes, si ha estado con anticoagulantes como la warfarina. Y bueno, creo que eso sería todo en este caso. En conclusión, fue un sangrado anterior, como observamos, del plexo de Kieselbach, que se detuvo con la maniobra de Trotter. Cuando hacemos el taponamiento anterior, algunos refieren a hacer diluirlo con la lidocaína y el vasoconstrictor, que es la epinefrina, o incluso también ponerle Afrin, pero se recomienda mejor solo humedecer, porque
al retirar el taponamiento anterior,